El supermercado Meridiano Select de Miami era una catedral del consumo moderno, un espacio donde la perfección era la única norma aceptada. Sus pasillos, anchos y pulidos como espejos, reflejaban las luces LED de diseño que colgaban del techo, creando un ambiente brillante pero extrañamente frío. Cada producto en las estanterías estaba alineado con precisión milimétrica, una sinfonía de orden y eficiencia para una clientela de élite que se deslizaba en silencio con sus carritos de compra. En medio de este escenario aséptico, Alejandro Vargas, el arquitecto de aquel imperio, caminaba con la rigidez de un general inspeccionando sus tropas. Su traje italiano de miles de dólares no desentonaba con el lujo del lugar. Él era una extensión más de esa perfección material, un hombre cuya mirada estaba entrenada para calcular ganancias y pérdidas, pero que rara vez se detenía en el costo humano que sostenía su mundo. En la caja número 7, bajo la misma luz implacable que bañaba los productos orgánicos y los vinos importados, trabajaba Elena Morales. Su rostro, enmarcado por un uniforme que le quedaba un poco grande, mostraba las huellas del cansancio en unas ojeras visibles que ni el maquillaje lograba ocultar. Sin embargo, sus ojos conservaban una dulzura resiliente, una luz que se negaba a extinguirse. Sus manos, delgadas y pálidas, se movían con una rapidez casi mecánica sobre el escáner, registrando los artículos de un cliente que parecía no notar su existencia. Un temblor casi imperceptible recorría sus dedos cada vez que tomaba un nuevo producto, una manifestación física de la tormenta que libraba en su interior. A pesar de la desesperación que la ahogaba, mantenía una postura de profesionalismo inquebrantable, una máscara de normalidad en medio del caos silencioso de su vida. Alejandro continuaba su ronda, su mente enfocada en métricas de rendimiento y márgenes de beneficio, cuando su mirada, casi por accidente, se desvió hacia la caja 7. No fue un error en el sistema o una lentitud en el servicio lo que captó su atención. Fue algo mucho más anómalo en su universo de control. Una lágrima solitaria que se abría paso por la mejilla de Elena. No era un llanto desconsolado, sino un destello de dolor puro, un traidor silencioso que escapaba de la fortaleza que ella había construido a su alrededor. El cliente pagó y se fue, ajeno a todo, movido por un impulso que no supo reconocer, un eco de un dolor antiguo y enterrado. Alejandro rompió su propio protocolo de distancia. Se acercó al mostrador y, con una voz más suave de lo que pretendía, preguntó: «Señorita, ¿se encuentra bien?». Esa simple pregunta, cargada de una humanidad inesperada, fue la grieta por la que se derrumbó toda la contención de Elena. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los del hombre más poderoso de la empresa, y su barrera emocional se hizo añicos. Con la voz quebrada, las palabras brotaron como un torrente contenido por demasiado tiempo. Le habló de su hija de 6 años, Valentina, internada en un hospital público. Le confesó la verdad devastadora de su cheque de pago, que había llegado ese mes con casi la mitad de su sueldo faltante, un recorte arbitrario que le impedía comprar los medicamentos que la niña necesitaba con urgencia para seguir viviendo. La revelación de que su pago había sido mutilado no solo por un error, sino por una decisión deliberada de su gerente, encendió una alarma en la mente de Alejandro, una que no tenía que ver con las finanzas, sino con una injusticia fundamental que resonó en lo más profundo de su ser. Alejandro condujo a Elena a la pequeña oficina administrativa que usaba durante sus visitas, un espacio tan impersonal como el resto de la tienda, con paredes de cristal y muebles minimalistas. Le ofreció una silla y un vaso de agua, gestos sencillos que, sin embargo, rompían por completo la jerarquía que los separaba. Él no se sentó detrás del escritorio, como un juez, sino en una silla junto a ella,
reduciendo la distancia física y emocional entre ellos. Por primera vez en años, Alejandro no veía a una empleada como un número en una hoja de cálculo, sino como un ser humano al borde del abismo. El silencio en la habitación era denso, cargado con el peso de la confesión de Elena, y él sintió una responsabilidad que iba mucho más allá de su rol como director ejecutivo. Sabía que su siguiente decisión no sería una cuestión de negocios, sino de conciencia. Con la mirada perdida en el vaso de agua que sostenía con manos temblorosas, Elena comenzó a pintar el cuadro completo de su realidad. Describió las noches en vela en el hospital público, sentada en una silla de plástico incómoda junto a la cama de Valentina, escuchando el pitido constante de los monitores que marcaban el ritmo frágil de la vida de su hija. Habló del olor a antiséptico que se había impregnado en su ropa y en su memoria, un aroma que ahora asociaba con el miedo. Le contó sobre la sonrisa valiente de Valentina, una sonrisa que se debilitaba con cada día que pasaba sin la medicación adecuada. No era solo la falta de dinero lo que la estaba destruyendo, sino la impotencia de ver cómo el sistema, e incluso su propio trabajo, le fallaban en el momento más crucial de su vida. Mientras Elena hablaba, las paredes de la oficina de cristal parecieron disolverse para Alejandro, transportándolo a otro hospital, 20 años atrás. Vio el rostro de su hermana menor, Sofía, pálido y demacrado, por una enfermedad que un tratamiento experimental podría haber curado. En aquel entonces, él era un joven emprendedor con grandes sueños, pero bolsillos vacíos, luchando por conseguir un préstamo que nunca llegó a tiempo. Recordó la desesperación de ver cómo la burocracia y la falta de fondos le arrebataban la única oportunidad de salvarla. La historia de Elena no era solo una historia, era un eco ensordecedor de su mayor fracaso, la herida que había intentado sepultar bajo un imperio de éxito y riqueza. El dolor que veía en los ojos de Elena era el mismo que él había llevado en silencio durante 2 décadas. Sacudido de su trance doloroso, Alejandro miró a Elena con una nueva determinación. El cinismo que había sido su armadura durante tanto tiempo se resquebrajó. La solución no era un cheque, no era un acto de caridad que lo hiciera sentir mejor por un momento. Eso sería demasiado fácil, una repetición de su mentalidad de resolverlo todo con dinero. Esta vez, la justicia requería algo más profundo. Se inclinó hacia ella, su voz firme, pero cargada de una empatía recién descubierta. Elena, dijo, usando su nombre por primera vez, esto no es un error administrativo, esto es una injusticia deliberada, y voy a llegar al fondo del asunto. Pero no puedo hacerlo solo desde aquí arriba. Necesito que sea mis ojos y oídos en el piso de la tienda. Confío en usted. La propuesta de Alejandro fue un ancla en medio de la tormenta de Elena. Por primera vez en meses, alguien no solo la escuchaba, sino que le creía y le otorgaba poder. Sin embargo, su esperanza recién nacida se encontró de inmediato con una ola de miedo. El gerente de la tienda, Sergio Ramírez, era un hombre que gobernaba su pequeño feudo con una mezcla de carisma superficial y manipulación encubierta. Él había construido un sistema de lealtades basado en el favor y el temor, y era el arquitecto de los descuentos injustificados en los cheques de pago. Elena sabía que aceptar la oferta de Alejandro la convertiría en un objetivo directo. Sergio era un experto en destruir reputaciones y no dudaría en usar cualquier táctica para protegerse. Apenas unas horas después de su conversación con Alejandro, la atmósfera alrededor de Elena en el supermercado se volvió gélida. Sus compañeros, que antes compartían con ella un café rápido o una queja silenciosa sobre el trabajo, ahora evitaban su mirada. Los rumores, sembrados con la precisión de un jardinero malicioso por Sergio, comenzaron a circular, que Elena estaba tratando de conseguir un ascenso a costa de los demás,
que se había inventado una historia triste para ganarse la simpatía del gran jefe. Se encontró completamente aislada, una paria en su propio lugar de trabajo. Cada sonrisa forzada de un colega, cada conversación que se detenía abruptamente cuando ella se acercaba, era un recordatorio constante del riesgo que había asumido. La soledad era casi tan asfixiante como la desesperación. La presión externa se intensificó cuando recibió una llamada del hospital. La voz del médico al otro lado de la línea era profesional pero grave, informándole que Valentina había tenido una recaída. La falta del medicamento estaba comenzando a causar daños que podrían volverse irreversibles. El tiempo se estaba agotando y cada hora que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia una catástrofe. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ahora, no solo luchaba contra un gerente corrupto y el aislamiento de sus compañeros, sino contra el enemigo más implacable de todos, el reloj. La vida de su hija pendía de un hilo, y ese hilo estaba directamente conectado a la batalla silenciosa que estaba librando en los pasillos pulidos del Meridiano Select. Alejandro, por su parte, observaba desde la distancia, moviendo las piezas en un tablero que solo él podía ver por completo. Inició una auditoría financiera discreta, solicitando registros de nómina de los últimos 6 meses bajo el pretexto de una revisión de rutina. Su equipo de confianza, ajeno a la situación de Elena, comenzó a analizar los datos, buscando patrones y anomalías. Pero Alejandro sabía que los números solo contarían una parte de la historia. La verdadera evidencia estaba en el miedo de los empleados, en el silencio cómplice que Sergio había cultivado. Entendió que para desmantelar el sistema de Sergio necesitaba más que pruebas contables, necesitaba romper el muro de silencio, y la única persona que tenía la clave para hacerlo era Elena. La situación de Elena se había vuelto insostenible. El miedo a perder su trabajo, la única fuente de ingresos para salvar a su hija, la paralizaba. Sergio, sintiéndose acorralado por la presencia de Alejandro, aumentó su hostigamiento, asignándole tareas imposibles y criticando su desempeño frente a los clientes. Una noche, sentada en la solitaria habitación del hospital mientras Valentina dormía, Elena estuvo a punto de rendirse. Pensó en llamar a Alejandro y decirle que no podía continuar, que el riesgo era demasiado grande. La idea de simplemente aceptar su destino, de buscar otro trabajo y esperar un milagro, parecía la opción más segura, aunque significara la derrota. Era la lucha entre su instinto de supervivencia y la pequeña llama de esperanza que Alejandro había encendido. Historias como la de Elena merecen ser contadas hasta el final, y cada vez que te suscribes a nuestro canal, nos das la fuerza y el apoyo para seguir compartiendo estos relatos de coraje y justicia. Tu suscripción es un voto de confianza que nos impulsa a no rendirnos. Fue entonces, en su momento más oscuro, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. No estás sola. Yo también fui víctima de Sergio. Fui despedido hace 2 meses. Guardo pruebas. El mensaje era corto, anónimo, pero fue como un faro en la noche. Alguien más había sufrido. Alguien más sabía la verdad. Esa pequeña validación externa fue suficiente para reavivar su resolución. Con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez de determinación, Elena supo que no podía abandonar. No solo luchaba por Valentina, sino por todos aquellos que habían sido silenciados por el miedo. Se secó las lágrimas y le respondió al número desconocido, dando el primer paso para construir una alianza secreta. Alejandro recibió una actualización de su equipo de auditoría que confirmaba sus sospechas. Existían discrepancias significativas y recurrentes en los pagos de varios empleados de esa sucursal, siempre a favor de un fondo no designado que Sergio controlaba. Al mismo tiempo,
Elena le reenvió el mensaje anónimo que había recibido. La convergencia de la evidencia digital y el testimonio humano solidificó su plan. Ya no se trataba de una investigación, sino de una intervención. Sintió una oleada de furia fría, la misma que había sentido años atrás contra el sistema que le falló a su hermana. Esta vez, sin embargo, él no era impotente. Él era el sistema. Y estaba a punto de usar todo su poder para corregir una injusticia que resonaba en lo más profundo de su alma. La mañana siguiente, Alejandro convocó una reunión de emergencia en la misma oficina de paredes de cristal, donde había escuchado por primera vez la historia de Elena. El ambiente era gélido, cargado de una tensión casi eléctrica. Sergio Ramírez entró con una sonrisa ensayada, su habitual aire de control intacto, saludando a los dos directores regionales que Alejandro había hecho volar desde la sede central. Elena fue la última en entrar, invitada por Alejandro con un gesto de cabeza. Se sentó en una silla apartada, sintiéndose pequeña e intimidada bajo las miradas inquisitivas de los ejecutivos. Para Sergio, ella era solo una nota discordante en su sinfonía de poder, una empleada insignificante que pronto sería aplastada. No tenía idea de que no estaba allí como acusada, sino como el catalizador silencioso de una justicia que había tardado demasiado en llegar. Alejandro comenzó la reunión sin preámbulos. Su voz era un instrumento de precisión fría y cortante. Proyectó en una pantalla los resultados de la auditoría, gráficos que mostraban descuentos salariales sistemáticos, fondos desviados a una cuenta no autorizada y un patrón innegable que afectaba a más de una docena de empleados durante el último año. Sergio intentó defenderse, hablando de errores contables y de la complejidad de la gestión de nóminas. Su carisma habitual trabajando a toda máquina para minimizar la evidencia. Pero Alejandro no se detuvo. Presentó transcripciones de testimonios anónimos, de exempleados que habían sido despedidos por Sergio bajo falsos pretextos. Cada palabra leída en voz alta era un ladrillo más que se desprendía del muro de mentiras que el gerente había construido a su alrededor. Su sonrisa confiada comenzando a flaquear por primera vez. Sintiéndose acorralado, Sergio desató su veneno, girándose para señalar a Elena con un dedo acusador. Su voz se llenó de un desdén calculado, pintándola como una empleada deshonesta y manipuladora que había fabricado una historia trágica para extorsionar a la empresa y ganarse el favor del CEO. La acusó de conspirar para dañar su reputación, de ser una oportunista que se aprovechaba de la bondad de la dirección. Los directores regionales intercambiaron miradas incómodas. La narrativa de Sergio era plausible en el cínico mundo corporativo. Elena sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Cada palabra era una bofetada pública que la dejaba expuesta y humillada. Permaneció inmóvil, sus manos apretadas en su regazo, una figura solitaria soportando el peso de una calumnia diseñada para destruirla por completo. Si buscas un espacio donde el valor y la verdad siempre prevalecen, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes luchan contra la injusticia. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Alejandro. Levantó una mano y el silencio que impuso fue más atronador que cualquier grito. Su rostro, normalmente una máscara de control impasible, se contrajo con un dolor antiguo y profundo. Miró a Sergio, pero no lo veía a él. Veía los fantasmas de su propio pasado. Silencio. Ordenó con una voz que ya no era la de un CEO, sino la de un hombre atormentado. Construí este imperio sobre una promesa que me hice a mí mismo hace 20 años, cuando vi a mi hermana morir porque no tuve el dinero para un tratamiento. Me juré que nadie que trabajara para mí sentiría jamás esa impotencia. Usted no solo robó dinero, señor Ramírez, usted robó la dignidad, robó la esperanza.
y profanó el único propósito que le da sentido a todo esto. La confesión de Alejandro dejó la habitación en un silencio sepulcral. Los directores regionales lo miraban con una mezcla de asombro y un respeto recién descubierto. Sergio, por su parte, se quedó pálido, despojado de toda su arrogancia, finalmente comprendiendo la magnitud de su error. Alejandro se levantó. Su postura era la de un juez dictando una sentencia irrevocable. Está despedido. Recoja sus pertenencias y abandone este edificio inmediatamente. Será escoltado por seguridad. Luego, su mirada se suavizó al posarse en Elena. Se acercó a ella y, frente a todos, con una voz cargada de una sinceridad abrumadora, dijo: «Señora Morales, en nombre de Meridiano Select y en el mío propio, le pido perdón, le fallamos, y me aseguraré personalmente de que esta empresa nunca más le falle a nadie». Las lágrimas que finalmente rodaron por las mejillas de Elena no eran de dolor, sino de una liberación pura y sanadora. En los días que siguieron, la vida de Elena se transformó con una velocidad vertiginosa. Alejandro no se limitó a cubrir la totalidad del tratamiento médico de Valentina, asegurando que recibiera los mejores cuidados disponibles en Miami, sino que le ofreció una posición que la dejó sin aliento: directora de experiencia del empleado y operaciones de tienda para toda la cadena, con un salario anual de $150,000 y beneficios que antes solo existían en sus sueños más lejanos. No era un acto de caridad, sino un reconocimiento de su valor. Alejandro había visto en ella la integridad y la resiliencia que su empresa necesitaba desesperadamente en su núcleo. Elena, con la misma dignidad silenciosa con la que había soportado su dolor, aceptó el cargo no como un premio, sino como una misión sagrada para asegurarse de que ninguna otra persona en Meridiano Select volviera a sentirse invisible, impotente o sola. Elena se sumergió en su nuevo rol con la misma dedicación con la que había cuidado a su hija. Su primera iniciativa fue crear un canal de comunicación directo y anónimo para que los empleados pudieran reportar injusticias sin temor a represalias. Viajó por todo el país, visitando cada sucursal no como una ejecutiva distante, sino como una colega que entendía sus luchas. Se sentaba en las salas de descanso, escuchaba sus historias y trabajaba junto a los gerentes para implementar políticas más humanas y transparentes. Bajo su liderazgo, la cultura de la empresa comenzó a cambiar, pasando de ser una máquina de ganancias fría y eficiente a una comunidad donde el bienestar de las personas era genuinamente la mayor prioridad. Alejandro observaba su progreso desde la distancia, redescubriendo un propósito que había perdido hacía mucho tiempo. Su imperio finalmente estaba construyendo algo más valioso que la riqueza material. 3 años después, en una mañana soleada de Miami, Elena Morales se encontraba en el podio, no en un supermercado, sino en el jardín de un nuevo centro comunitario. A su lado, una Valentina de 9 años, sana, radiante y llena de vida, sostenía unas tijeras doradas. Estaban inaugurando la Fundación Valentina, un programa integral financiado por Meridiano Select para proporcionar asistencia médica y apoyo de emergencia a los hijos de todos sus colaboradores. Elena, ahora una líder segura y elocuente, habló no de métricas ni de estrategias de negocio, sino de esperanza, empatía y del poder de una sola voz para encender un cambio. El aplauso que recibió no era solo para la ejecutiva, sino para la madre que había luchado contra la oscuridad y había traído la luz no solo para su familia, sino para miles. Desde la primera fila, Alejandro Vargas, ahora semi-retirado, observaba la escena con una serenidad que el dinero nunca le había podido comprar.
La expresión vacía que lo había definido durante décadas había sido reemplazada por una calidez genuina. Se había convertido en una figura paterna para Elena y en un abuelo cariñoso para Valentina, encontrando en ellas la familia que había perdido y la redención que no sabía que buscaba. Comprendió que su verdadero legado no eran los pasillos pulidos de sus tiendas, sino las vidas que había logrado tocar y transformar gracias a que un día decidió escuchar. Su historia nos recuerda que la justicia y la bondad pueden florecer en los lugares más inesperados. Al suscribirte, nos ayudas a seguir contando relatos que demuestran que la humanidad es siempre la mejor inversión.